Buen día, familia. En primer lugar, agradeceros haberos despertado tan pronto. Ostras, que chillo mucho y me resultan oye. En primer lugar, muchas gracias por haberos despertado tan pronto y haber venido, que yo sé que cuesta. A mí me ha costado, así que me imagino que a vosotras también. Las que habéis visto el título de la charla, igual le habéis pensado, ¿por qué me estoy levantando tan pronto un domingo? Y es que en Valencia tenemos una expresión que es explicar la falla. Cuando algo es muy complicado, las amigas vienen y te dicen, vine, te vas a explicar la falla. Y yo pensé que la inteligencia artificial es algo que parece como una falla muy grande, con mucha filigrana, con mogollón de cosas, y al final perdemos lo importante. Así que vamos a explicar la falla. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy May Jiménez, soy doctora en informática, maestra en Bellas Artes. Este segundo punto va a tener relación en cómo abordamos uno de los transparencias 200 minutos después. Y trabajo como ingeniera de investigación en DeepMind y me podéis encontrar aquí. Luego podemos hablar si necesitáis cualquier cosa. Vale, ¿y por qué en una conferencia de Python, en vez de yo venir aquí a hablar de Python, vengo a hablar de inteligencia artificial? En primer lugar, os voy a confesar que para mí fue como muy difícil elegir de qué iba a hablar, porque pensé, ostras, me van a respetar menos como ingeniera si os hablo de cosas éticas, de filosofía, pero creo que es tan relevante que tenemos que hablar. Esto es más que una charla, es una intervención. Python es el lenguaje más utilizado. ¿Y para qué se utiliza Python? Pues en la encuesta de JetBrains nos dice que se utiliza fundamentalmente para data analysis y machine learning. Así que hay grandes posibilidades de que aquí hay ingenieras e ingenieros que vayamos a implementar los modelos que afecten a la sociedad. Por lo tanto, nosotras somos quienes vamos a disparar. Es importante que sepamos qué estamos haciendo con los modelos que estamos entrenando. Y para las veteranas de la inteligencia artificial, había como el rumor de que volvería un invierno en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo que haya surgido hace 2 días. Llevamos muchísimo tiempo, desde los 40, se lleva investigando en esto. El primer invierno fue con el paper de Minx y Paper, pero paper de Minx, en el cual se consideraba si los perceptrones iban a funcionar, los primeros algoritmos. Y ahí fue como, ostras, igual no funciona nada, estamos aquí perdiendo el tiempo, porque realmente todos los algoritmos que habían funcionado eran en ejemplos de juguete, muy, muy pequeños. Parece que cae hasta que aparece backpropagation. El algoritmo de backpropagation nos permitió entrenar modelos que empezaban a funcionar. El segundo invierno de la inteligencia artificial coincide con la burbuja del .com y a partir del 2010, 2000, empieza el deep learning y empezamos a ver aplicaciones realmente fascinantes de, ostras, no sabía que los ordenadores podían ser capaces de hacer estas cosas. Tenemos el primer ordenador que gana a un campeón de ajedrez, tenemos AlphaZero, AlphaStar, que ganamos a Go, ganamos en un juego tan complejo como StarCraft. Y aunque parece que pueda haber otro invierno, yo creo que estamos en la era del diamante. Existen muchas posibilidades y, por lo tanto, existen muchas posibilidades de hacer cosas que cambien brutalmente la sociedad. Para las que habéis leído ese libro, La era del diamante, es un libro en el cual hay una tecnología casi mágica que divide a la sociedad mucho más en clases. Bueno, no os voy a hacer spoilers porque el libro es muy, muy guay, pero bueno, creo que estamos en la era del diamante y es importante que hablemos. ¿Y por qué me decidí? Yo tenía muchas dudas, ¿y por qué me decidí finalmente hablar de esto? Pues revisando una propuesta de charla para una PyCon, leí esta propuesta que decía algo así, como en esta charla veremos cómo implementar en muy pocas líneas de Python un reconocedor automático de caras para un dron casero para tener vigilancia en tu propia casa. Y yo pensé,
es verdad. Podemos en 20 minutos, una charla de 20 minutos con un dron casero, reconocer caras y reconocer quién está entrando en tu perímetro. Pero las implicaciones de eso son brutales. Estamos teniendo un estado de vigilancia, una vigilancia policial en el cual somos sheriffs de nuestras propias casas, sin tener en cuenta las implicaciones de esa tecnología. Creemos que esa tecnología es 100% segura, 100% precisa, y no lo es. Bueno, y os voy a llevar por las fallas, porque las fallas para mí es el perfecto ejemplo de lo que puede ser la inteligencia artificial. Porque las valencianas hacemos... Bueno, esto es una falla. Dejarme antes que explique qué son las fallas para las que no sois de la terreta. La falla es un monumento como este. Esta es la falla de... Es mi falla, la falla de mi barrio. El señor este de aquí del final es mi yayo. Y es un monumento que hacemos los valencianos, que plantamos el día 14, se quema el día 19. Y se quema todo aquello que ha ido mal en el año. Nos reímos de todo lo que ha ido mal y lo quemamos. Y empezamos la primavera, empezamos el año nuevo, empezamos la regeneración quemando todo aquello que ha ido mal y empezando de nuevo. Yo creo que es un buen momento para que nos planteemos todo aquello que hay que quemar y todo aquello que hay que construir de nuevo. Bueno, y esta es mi falla de un barrio obrero. La pagamos entre todas las falleras y falleros. No, atrás, adelante. Esta es una falla de sección especial. La sección especial es básicamente el FAN, las grandísimas empresas de tech. Son fallas en las cuales normalmente están en el centro, en zonas muy adineradas, y se permiten... Es el mismo año, y no sé si os dais cuenta en escala, pero es fácilmente 10 veces más grande que mi falla. Y aquí quiero haceros una pregunta. ¿Creéis que las fallas tienen ética, tienen valores? Bueno, como entiendo que no vais a conocer los detalles intrínsecos de la fiesta, os digo que sí, y os lo demuestro con estas dos imágenes. La imagen de la izquierda es un boceto que se publicó en un llibret de falla. Un llibret de falla son pequeñas como revistas en las cuales se publicitan las fallas, se escriben poemas, es como una pequeña recolección del arte de las valencianas del barrio. Este llibret de falla no se ve nada, pero pone Proletaris uniu-vos. Lo hicieron los intelectuales valencianos en el 37. ¿Tú querías estar en Valencia en el 37? Esta gente tampoco. Y aún así hicieron ese libreto, luego tuvieron que salir, porque, spoiler alert, la cultura valenciana iba a necesitar toda la ayuda que pudiera recabar. A la izquierda es una falla plantada en Toledo por los franquistas, con toda la ideología falangista. Lamentablemente, las fallas venían con estos valores de comunidad, de construcción común, y nos está costando mucho, pero ganaron los otros. Y las fallas se parecen bastante más a los otros que a los valores originales. Ay, no. Wait. Y ahora quiero que levantemos todas las manos. Vamos, yes, estupendo. Quiero que bajéis las manos las que creáis que la tecnología es neutra. Bajar las manos, o sea, quiero que se queden levantadas las manos de quien cree que la tecnología es neutra. Muy poquitas, pero qué bien, solo tengo que convencer a muy poca gente. La tecnología no es neutra, amigas. Como las fallas, existen valores en la inteligencia artificial, en la tecnología. Y no hace falta que lo discutamos, porque las científicas ya han hecho ese trabajo por nosotras. Este es un paper que se publicó en FACT. FACT es una conferencia que yo os la recomiendo fuertísimo. O sea, creo que puedo leer todos los papers y me llenan todos muchísimo. Y lo que hicieron estas investigadoras es buscar todos los papers que se habían publicado en las mayores conferencias, NeurIPS, ICLR, y evaluar con los valores que decían que estaban contribuyendo. Y los mayores, la parte de arriba de la columna,
Son performance, generalización, construir sobre trabajos anteriores, eficiencia, novedad. Los usuarios y los derechos de sus usuarias y los problemas están totalmente desaparecidos. De hecho, los derechos de los usuarios están en naranja y en azul lila son los principios éticos que rigen la investigación. Como podéis ver, es la cola, pero la cola muy aguda de los papers que se publican. Y no solo eso, es que solo el 4% explicaba las implicaciones éticas de los papers y un 98% no mentaba ninguna consecuencia para las usuarias. Y todas sabemos que eso no es cierto, es improbable e imposible. Otro de los cambios que se ha visto entre 2008 y 2018, entre esos 2 años, es que las grandes universidades y el Big Tech han colapsado ese espacio. Tiene sentido si pensamos en el tamaño de los modelos en los cuales estamos entrenando. Es muy difícil que con una GPU con la que yo estudié mi doctorado pueda entrenar un modelo como Gopher. Entonces, eso limita mucho el acceso a la investigación. ¿Y cómo se reflejan los valores? Se reflejan en sesgos. Estas 2 imágenes son imágenes de noticias que pasaron en fallas el año pasado. A la derecha, esta fallera mayor recibió amenazas de muerte porque era una persona racializada y, oh, Dios mío, no vaya a ser una fallera mayor valenciana una persona que no sea blanca. Y a la izquierda, esta mujer quería vestir de saraway. Saraway es el traje tradicional de los hombres. Nos vestimos con los trajes tradicionales del siglo XVIII y ella quería vestirse de saraway porque se sentía mucho más cómoda acompañando a uno de los actos a su pareja que quería vestir con el vestido de fallera. O sea, los sesgos, los valores se identifican en sesgos. ¿Qué son los sesgos algorítmicos? Pues los sesgos algorítmicos son errores sistemáticos que refuerzan el status quo, creando sistemas injustos, obviamente, porque el status quo es injusto. Y empezamos con esta investigación. Esta doctora quería hacer un proyecto completamente diferente, pero se dio cuenta que cuando utilizaba los reconocedores faciales, pues sorpresa, sorpresa, ningún reconocedor le reconocía la cara, no reconocía que había una cara humana. Hasta que usaba este pequeño artefacto, esta máscara blanca. Entonces dijo, espera un momento, espera un momento, creo que esto puede ser un sesgo. Y generó un nuevo dataset a partir de políticos de países africanos y lo evaluó. Y se dio cuenta de que los modelos reconocían mayoritariamente mucho mejor a hombres blancos y se reconocían mucho peor a mujeres racializadas. Y esta es la diferencia. La diferencia en el gap es más de un 30% en alguno de los modelos comerciales de la época. El dataset está disponible y podéis utilizarlo. Una nota al pie es, recordad, y ellas lo dicen, que consideran géneros masculino y femenino porque no existen datasets etiquetados con géneros más allá del binario. Y para que video cannot be load, but hope. Vale. Este vídeo me llegó a Twitter el otro día y me pareció fantástico. A la izquierda pone male, a la derecha female y con pequeños gestos esta persona investigadora era capaz de engañar al sistema. Volveremos a hablar de queerness. ¿Estáis muy enfadados los hombres? ¿Os pasa algo? ¿Estáis bien? Porque parece que si gruñe es como... Cari... Bueno, es que me parece fascinante este vídeo. ¿Veis? ¿Estáis enfadados? ¿Os pasa algo? Bueno, vuelvo a la presentación. Y vuelvo y respiro un segundito.
Vale, ¿y estos sesgos algorítmicos cómo se traducen? Pues se traducen en un montón de ámbitos que nos tocan. Vamos a empezar con el sistema laboral. Sabemos, os voy a hacer una súper sorpresa, que en la industria no existe paridad. Entonces, lo que les pasó a Amazon es que cuando entrenaron un modelo capaz de predecir quién iba a ser el candidato mejor para una posición de ingeniero, y no estoy utilizando el término incorrectamente, ingeniero, los modelos obviamente predecían que los mejores ingenieros eran hombres y por lo tanto tenían que ser hombres. Fue un gran escándalo, Amazon tuvo que retirar el modelo. Aún así, se estima que el 72% de los currículums nunca van a ser leídos por un ser humano. O sea que tenemos que curar nuestros currículums para que sean entendibles por máquinas. Obviamente, si en el sistema laboral aparecen estos sesgos, aparecen también en la etapa anterior, en el sistema educativo. El sistema educativo utiliza sistemas de aprendizaje automático para rankear universidades. En Estados Unidos es particularmente mucho más grave por cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos, pero también se rankean estudiantes. Y este caso pasó en Inglaterra este año, el 2022 es como un mashup de años, en el cual, como no se podían hacer unos exámenes similares a la selectividad, pues dijeron, no pasa nada, cogemos la nota de los profesores, de las profesoras, y lo calibramos con un algoritmo. Y, oh, sorpresa, sorpresa, pasó que las escuelas en ámbitos mucho más ricos tuvieron muchas mejores notas. Es decir, el sistema correlaba clase con inteligencia. Again, tuvieron que tirar atrás todos los resultados, deshacer el algoritmo. Son escándalos que han pasado, entonces pues han tenido que retirar. Otro ámbito en el que también pasan estas cosas es el bancario. En 2019 Apple sacó unas tarjetas de crédito y personas tan importantes como Wozniak se dieron cuenta que, curiosamente, sus parejas recibían menores líneas de crédito que ellos. Y se abrió una investigación. Las tarjetas de crédito eran emitidas por Goldman Sachs. Goldman Sachs dijo, el género no es una de las variables que nosotras tenemos en cuenta, no se pone explícitamente en el algoritmo, lo cual no significa que no esté en el algoritmo, porque estas variables pueden ser inferidas a través de un montón de otras variables. La investigación concluyó que no existía bias, no existían sesgos, adelante. Pero lo que es particularmente relevante es que ninguna ingeniera era capaz de explicar por qué esas diferencias de líneas de crédito con personas que no deberían tener diferencias en línea de crédito. Ya entramos en los que yo creo que son los ámbitos más peligrosos y que por lo tanto están más legislados, pero son muy peligrosos, el sistema judicial y el sistema médico. En el caso del sistema judicial, ya hemos visto antes que las mujeres racializadas son las personas que peor se identifican. Y por lo tanto, en Inglaterra, ¿cómo era? Era un 90%. Un 90% de las personas detenidas y identificadas son inocentes, lo cual ya han pasado el trauma de ir a una comisaría, que te detengan para decir, ups, mi algoritmo iba mal. Y luego hay sistemas como Predpol, que os prometo que cada vez que alguien me vuelve a decir Predpol, a mí hay una neurona en mi cerebro que dice, no, ¿por qué? Son sistemas de predicción donde poner policías en las comunidades. Y de nuevo, oh, sorpresa, sorpresa, las comunidades con minorías étnicas son donde más policía se pone, generando un trauma para las comunidades. En el sistema médico
Este es un caso como cute, es un caso money. Pueden tener muchas complicaciones, pero bueno, esta es como la versión más softy del problema. Es que se estaba investigando, tenían un modelo de convolucional que funcionaba muy bien y dijeron, ostras, estaría muy guay para predecir cáncer de pulmón. Y pensaron, estaría muy bien saber qué es la parte más relevante, igual para decirle a las médicas, mira, tienes que mirar en esta zona de pulmón o estas características. Y mirando donde miraba la red, se dieron cuenta que miraba, a ver si lo puedo, ahí está, que miraba este punto. Decían, no hay nada ahí no hay pulmón, en el hombro no hay pulmón. ¿Cómo hay un sistema que es capaz de reconocer cáncer pulmonar en el hombro? Lo que había ahí era una marca del hospital. El hospital marcaba las radiografías con cáncer con una marca en el hombro. Por lo tanto, lo que estaba mirando era las marcas, no estaba aprendiendo nada. El modelo era perfecto, absolutamente perfecto. Habían humanas que habían identificado el cáncer antes. Y aquí me podéis decir, ay, pues recolecta más datos. Si el problema es que la mayor parte de los datasets han sido recolectados con hombres blancos en el centro, ¿por qué no recolectamos más datos y ya está? Pues sí y no, porque la historia y el contexto de cómo se recogen los datos también rara vez se tiene en cuenta. Un claro ejemplo es este dataset que existe, es descargable en el gobierno de Estados Unidos, que son personas que son los mugshots, las imágenes que te hacen cuando te detienen, y estas personas no han dado su consentimiento para pertenecer a esos datasets. Nosotras no deberíamos ser capaces de entrenar con usuarias que no han dado su consentimiento entusiástico. Y luego hay un dataset súper conocido que es MitchNet, que ha sido etiquetado y de hecho se reetiquetó hace poco, porque es cuando se evaluaron las etiquetas que se habían utilizado, se dieron cuenta que había muchas etiquetas racistas, sexistas, xenófobas, así que es importante. Y luego en el caso del lenguaje, en el lenguaje el contexto es muy importante. Y hablaremos mucho de las comunidades queer y es porque es el tema que yo más controlo. Pero las comunidades queer reclamamos el lenguaje. Por ejemplo, no es lo mismo que yo llame a una amiga pollo, bollera, que una persona fuera del colectivo me llame bollera. Es un concepto completamente diferente. Y la reclamación del lenguaje por parte de las comunidades es no trivial. No podemos decir esta palabra es apropiada o no. Hay comunidades que deben y quieren utilizar ese lenguaje y otras comunidades que no deberían utilizar, que es ofensivo, es tóxico. Hay otro punto en el de los trabajadores, en el de la recolección de datos, y es en una cosa que muchas veces obviamos. Yo creo que en un montón de charlas ya habéis visto que las trabajadoras en tech somos una de las profesiones mejor pagadas. Sí y no. La parte que no es que estas trabajadoras en tech, las personas que etiquetan los datasets, cobran de media, en plataformas como Amazon Turk, Mechanical Turk, cobran de medio $2 la hora. Y en casos excepcionales, hasta $7. Eso es miseria. Y son trabajadoras en tech. No podríamos hacer todos los modelos que entrenamos después sin tener a personas que etiquetan los datasets. Y este trabajo está completamente en la sombra. Incluso cuando los datos son etiquetados de manera entusiásticamente, el usuario da un consentimiento entusiástico, como es en los censos, cómo se utilizan y cómo se analizan esos datos es político. Por ejemplo, en el caso de Escocia decidió este año hablar con investigadores queer y a intentar medir el historial trans de las personas en Escocia. Fue muy bien, honestamente. Hay un libro que explica esto espectacular.
Lo que pasa cuando se analizan, porque Escocia hizo un análisis cualitativo, es decir, se sentó con las personas y habló con las personas. Cuando se analizan de forma cuantitativa, lo que pasa es que grupos sobrerepresentados ocupan todo, grupos que son mayoritarios acaban siendo sobrerepresentados, ocupando todo el espacio. Y luego hay como una pescadilla que se muerde la cola, que es el recoger datos es el trabajo, no el modificar la vida de las personas. Así que no siempre recoger más datos es lo importante. Además de recoger datos, define la normalidad. Facebook tenía hace millones de años muchísimas identidades sexuales. Y lo que pasaba por detrás es que se agregaban. Obviamente pierdes todo el detalle y la parte interesante de esos datos. Y es que el género es performativo. Lo que hacemos las humanas es performar. Recibimos feedback de la sociedad, te decimos, llevas mucho maquillaje, llevas poco maquillaje, eres muy femenina, poco femenina. Y a partir de ahí ajustamos nuestra percepción de género. En cambio, con las máquinas hay un día que le dices, soy hombre, soy mujer, con suerte no binario, o con suerte algo más, pero ya está. Esa es la percepción que tienen las máquinas de nuestro género hasta que nos muramos. No tenemos una capacidad de interactuar y generar esa performidad de género. Vale. Y hay veces que no solo el status quo, no solo la Junta Central, no es solo el sistema. Hay veces que las usuarias somos también las responsables de lo que pasa. Estas fueron dos fallas que hizo una artista fallera y que fueron mutiladas porque al parecer el cuerpo de una mujer es mutilable. ¿Cómo se representa esto en inteligencia artificial? Os prometo que a esta slide le he dado como 1000 vueltas de cómo llamarla y ninguna era safe for work, porque a mí esto me enfada muy fuerte. Alguien decidió, un youtuber, decidió que quería ser famoso y entrenó un modelo de GPT-3, lo fine-tuneó, lo ajustó, utilizando datos de 4chan Poll. 4chan Poll, si no sabéis qué es, mis enhorabuenas porque vivís en un mundo mejor que en el que yo vivo, es lo peor de Internet. La gente que dice políticamente incorrecto cuando quieren ser fascistas, racistas, xenófobos. Fantasía. Gente que dice, ¿por qué? Además, esta persona no solo lo entrenó, sino que lo desplegó públicamente y el objetivo era generar los contenidos más tóxicos. Cumplió su objetivo. Este modelo estuvo hospedado en Hugging Face. Hugging Face lo desactivó, pero más de 1400 descargas se hicieron del modelo. Tenía un model card, que luego hablaremos de él, tendría un dataset card, pero alguien decidió que era importante hacer esto. Y ahora quiero que nos vayamos muy, muy atrás. Este es el caballo Hans y su handler, su manejador. Y en 1900 se pensaba que Hans era inteligente, porque podía hacer operaciones matemáticas, podía interactuar, parecía que era un caballo superdotado. Y lo que hacía el caballo Hans era muy inteligente, pero no inteligente como entendemos la inteligencia humana. Era muy inteligente porque era capaz de entender los gestos de su cuidador, de la persona que hacía los trucos con él. Entonces, el cuidador a veces respiraba, era casi inconsciente, respiraba cuando tenía que dejar... Bueno, el caballo Hans daba pataditas cuando tenía que hacer las operaciones y paraba cuando había acabado, cuando era el número correcto. Y pues su cuidador respiraba fuerte, descansaba, hacía gestos mínimos que hacían que el caballo Hans supiera que tenía que parar. Y cuando se investigó en profundidad se dieron cuenta de que el caballo Hans era muy inteligente, pero no sabía hacer operaciones matemáticas.
Y esto pasó este año mismo, que un ingeniero de Google afirmó que Lambda, uno de los grandes modelos de lenguaje, era sintiente. Yo os prometo que he jugado con Lambda y es brutal, pero no es inteligente. Y está bien, esto es lo que queremos. Vale, y esta es la imagen de la que quiero que luego hablemos. Es una imagen, la primera imagen generada completamente por ordenador a través de, bueno, claro, hay muchísimas generadas por ordenador, generada por un modelo de difusión en el cual la persona escribió un trozo de texto y luego se generó esta imagen. Una imagen espectacular y muy racista, porque bebe del orientalismo, que es un movimiento en el cual los europeos llegaron a Asia y dijeron «ostras, this is cute, vamos a copiarlo». Y como sobremitificaron lo que era el orientalismo. Cogieron las partes de la cultura que les parecían interesantes, completamente alienando a la cultura que generaba estas imágenes. Es una imagen espectacular. Yo la pondría al fondo de pantalla. Creo que el arte es otra cosa y podemos hablar mucho de lo que es el arte. Y la inteligencia artificial... Voy a beber. La inteligencia artificial tiene un coste. A veces lo ignoramos, pero tiene un coste. Os he contado que las fallas se queman. Quemar un monumento del tamaño de 3 pisos, de un edificio de 3 pisos, hecho por Expan en los últimos años, antiguamente eran de madera, de las pequeñas, lo que les sobraba a los carpinteros, ahora se hace de por Expan porque es más barato, aunque hay una vuelta a la técnica tradicional. Quemar fallas, en un paper se descubrió que se identificó que los tóxicos que se emitían eran similares a la contaminación que había en una ciudad como Londres. Valencia, 1 millón de habitantes contra Londres, que no sé cuántos millones de habitantes tenemos. Y esto de la izquierda es que además se hacen concursos, aparte de las fallas, se pone concursos de luces. Entonces tenemos calles completamente iluminadas, en los últimos años con LEDs, pero tradicionalmente con bombillas, consumiendo una cantidad de electricidad absolutamente desorbitante. ¿Cómo se traduce esto en la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial tiene un coste para la Tierra porque crear todos estos ordenadores, todas estas máquinas, requiere minar muy extensivamente y refrigerar utilizando agua, fundamentalmente agua y sistemas de refrigeración, que tiene un coste muy evidente para la Tierra. Dejadme que os repita esto porque a mí esta frase me parece absolutamente crítica. La minería nunca ha sido rentable, ni para el medio ambiente ni para las personas. Es rentable porque ignoramos el coste que tiene para los cuerpos de las personas que tienen que minar y para el medio ambiente. Y luego hay metáforas como la nube que nos hacen pensar que la tecnología es limpia, que es totalmente inocua, pero no es verdad. La nube son un montón de ordenadores en una granja en Iowa consumiendo electricidad. Electricidad verde, pero electricidad. No podemos olvidar que incluso las energías renovables tienen un coste. Y este artículo es un poco antiguo, se llama Green AI, os lo recomiendo muy fuerte. Bueno, luego os dejaré todos los artículos. Y lo que hacían era estimar lo que había costado entrenar un modelo grande. Un modelo grande en aquella época eran 200 millones de parámetros. Y estimaban que entrenar esos modelos consumía tanto como la vida útil de 5 coches. Y es que a veces nos centramos en mejorar un 1% la precisión de los modelos sin tener en cuenta todas las implicaciones que tiene entrenar todos estos modelos. Hay un poco de esperanza. Este paper yo lo leo con un poco de visión crítica, pero las tarjetas gráficas han mejorado bastante. Esta es una comparativa entre los V100 de NVIDIA entrenando GPT-3 contra CLAMP, que es un modelo 10 veces más grande, entrenados con TPV4, y las emisiones
han bajado radicalmente. Aún así, los modelos han crecido casi linealmente. Entonces, sí tenemos formas más eficientes de leer, de entrenar modelos, no inocuas. Y ahora es cuando os cuento que os he mentido todo este rato. Yo hablando de las fallas, diciendo que las fallas son monumentos, cosas que quemamos, y algunas igual sabéis que las fallas son verbenas y fiestas, pero las fallas fundamentalmente son comunidad. Es mi yayo, que era zapatero, reflejado en la falla porque la comunidad agradecía sus servicios, estaba jubilando. La falla es comunidad. Esto es una muixeranga, no es un castillo, porque las valencianas también hacemos torres humanas. Y a mí las muixerangas me parecen maravillosas porque es confiar completamente en la comunidad, en que te va a sostener y en que puedes subir para arriba. Y la falla de la izquierda, esta es una falla experimental que se quemó en el Burning Man, porque sorprendentemente en el Burning Man no quemaban cosas. Y tuvo que llegar una valenciana y decir, queridas, se llama Burning, quemad. Estas fallas experimentales llaman a la creatividad y a la inteligencia y a la comunidad. Las valencianas somos un pueblo de creativas, un pueblo en el cual hay músicas, hay talento por todos lados y tenemos mucha comunidad. Muchas fallas de estas alternativas que se hacen por las vecinas. Yo os recomiendo que si venís a Valencia, venís a Valencia y a las fallas, primero que os pongáis tapones porque nos gustan mucho los petardos y luego que vayáis a ver las fallas alternativas. También vayáis a las de sección especial porque son espectaculares, pero aquí es donde está la falla de verdad. Y ahora tengo un par de recomendaciones en función de vuestros perfiles. Ingenieros, transparencia. No vamos a ser perfectas, pero podemos ser transparentes en lo que hacemos. Podemos auditar lo que hacemos. El generar datos siempre ha sido como la parte menos ingeniera o la parte menos científica. No es verdad. Los datos determinan en gran medida lo que pasa detrás. En este paper, que es un paper que surgió después del Dataset Card, Dataset Models, proponen un ciclo en el cual se tienen en cuenta todos los ciclos para recoger datasets, si el dataset es relevante, si realmente necesito recoger datos, quiénes son las personas involucradas. Y en cada etapa se dejan documentos en los cuales se describe la motivación. Cuestionémonos absolutamente todo lo que tenemos. Cuestionémonos si hay sesgos, cómo son. Y con esos cuestionamientos publiquemos un datasheet, como una hoja de especificaciones de nuestros datasets. Porque yo cuando vaya a gastar vuestros datasets quiero saber qué está entrenando mi modelo. Transparencia en los datasets, pues al otro lado, transparencia en los modelos. Tenemos que documentar absolutamente todos los casos de uso, quién va a estar implicado. Esto es un ejemplo de los primeros de cómo se escribiría un model car. Y cuando se publica un paper, se publica si estáis implementando un dataset nuevo con el datasheet y si es un modelo nuevo con el model car. Porque no vamos a cambiar las cosas, pero por lo menos vamos a ser muy conscientes de qué estamos haciendo. Y nos permite reflexionar en qué modelos, qué necesidades. Y la otra parte es transparencia en los recursos. Yo, honestamente, muy pocas veces he visto papers que publican cuánto ha costado entrenar los modelos. Pero os recomiendo, si podéis, que lo publiquéis. Que publiquéis cuánto CO2 ha consumido entrenar vuestro modelo, tanto en el entrenamiento como en el ajuste de parámetros. Si podéis, que utilicéis elegir la fuente de entrenamiento más con energías renovables. Y luego, esto es mucho más nicho, pero si sois editoras de revistas, que no tengáis solamente en cuenta la eficiencia, el performance, al revés, el performance. Tened también en cuenta otros tipos de
de cosas de los modelos. A veces la mejora en la eficiencia no vale la pena teniendo que entrenar un modelo 10, 30 veces más grande. Y este es un sitio donde caemos entre ingenieras e investigadoras. Hay varios papers que cuestionan las leyes de escalado. Al principio se creía que si queríamos subir en precisión teníamos que linealmente más datos, más ciclos de entrenamiento. Y, a ver, aquí. Esto es como donde estábamos. Y la gente de Chinchilla dijo, veis aquí la cantidad de billones de parámetros que tiene GPT-3, Gopher y Chinchilla. Chinchilla simplemente entrenó un modelo mucho más pequeño, mucho más tiempo y obtuvo igual o mucha mejor performance. El 90% del gasto del consumo en CO2 no está en el entrenamiento, está en la inferencia, está cuando servimos los modelos. Por lo tanto, un modelo mucho más pequeño consume mucho menos CO2. Y si sois investigadoras, pensad en otro tipo de modelos. No todo tienen que ser transformers, que también pueden ser, pero no tienen que ser. Pensad en distillation, pensad en retrieval. Y para las ingenieras, aquí es donde esta conferencia puede ser muy útil para vosotras. Que escribáis Python muy eficiente va a determinar cuánto cuesta entrenar vuestros modelos. Y esto es mi pet peeve, la cosa que más rabia me da. Que la gente me diga, modelo de deep learning es un modelo de caja negra. Mari Carmen, es un modelo de caja negra porque no te has sentado a investigar. Porque es muy, muy complejo. Eso te lo compro. Pero esto es del paper Decision Transformers, en los cuales miraban las primeras capas de un transformer, porque hay muchas cosas, pero hay investigación ahora mismo súper interesante. Y si veis en los juegos de Atari, por ejemplo aquí, está mirando dónde está el submarino. Se puede ver que estas son las partes de atención. Por lo tanto, vamos a investigar las representaciones y la capacidad de los modelos. A lo mejor tenemos una red sobredimensionada. A lo mejor no nos hace falta un modelo tan grande. Mi otra crítica es, somos ingenieras. Yo no soy investigadora social, yo no soy filósofa. Yo tengo la suerte de trabajar con muchas filósofas que me explican qué cosas son importantes. Entonces, traigamos a filósofos, a lingüistas, a personas que se dedican a trabajar como en comunidades, porque nosotras solo somos ingenieras. No sabemos, no podemos poner soluciones técnicas a absolutamente todos los problemas. Ok. Otra de las cosas que os recomiendo que promováis el diseño colaborativo. En la parte... Vale, esto tiene dos ejes. Empoderamiento, cómo de empoderadas están las comunidades, y reciprocidad, cómo de reflexivas pueden ser las comunidades que interactúan con nuestros modelos. En el modelo de desarrollo transaccional es el Mechanical Turk. Le damos a unos etiquetadores un conjunto de datos y decimos, lo voy a gastar, ya te cuento para algo, no te interesa. En el otro lado está el compromiso pasivo, que les cuestiona que las empresas o las instituciones montan, deciden qué es lo que es bueno para las comunidades. En el otro extremo está la consulta de las personas interesadas. Le consultamos a la comunidad, pero la comunidad no tiene capacidad de implementar. Y el codesarrollo es algo que es honestamente muy complejo, pero si invertimos probablemente podemos llegar a soluciones tecnológicas útiles realmente para la comunidad, en el cual lo que hacemos es, en lugar de hacer un desarrollo transaccional con las comunidades, involucrarlas, entender cuáles son sus necesidades y investigar en función de esas necesidades de las comunidades, darle acceso a sus datos, empoderarlas. Y esto es muy complejo porque, sobre todo las que veníamos del open source, tenemos licencias, estamos muy acostumbradas a licencias como GPL y a veces no es simple compartir open source, no es simple compartir nuestros modelos porque
igual no queremos que haya alguien que se quiera hacer famoso en YouTube haciendo un modelo extremadamente tóxico. Por lo tanto, hay otras formas otras licencias, como Hippocratic, en el cual la idea fundamental es que no se violen los derechos los derechos humanos. Y RIDE, liderado por Hugging Face, creo que es, una de las empresas que hace Responsible AI, en la cual se limitan los accesos a sistemas críticos como son el judicial, el judicial y el sanitario. Y ahora como usuarias, a veces sentimos que no tenemos capacidad de influir en los modelos, de influir en lo que pasa a nuestro alrededor. Pues yo os quiero animar, en primer lugar, a que entendamos lo que está pasando, intentar aprender, comprender los modelos, cuestionarnos siempre los resultados. No vayamos a ser una persona que creamos que Hans es el caballo más inteligente del mundo. Demandar, creo que esa palabra no es castellano, pero pedir diseños participativos, exigir que queremos ser parte de las soluciones tecnológicas que nos afectan. Y, por último, apoyo mutuo. Es importante que creemos un tejido conectado en el cual, como en las fallas, la falla es comunidad y si somos comunidad somos muchísimo más fuertes. Vale, y con esto estos son los recursos de Less Spicy a More Spicy, de menos hot take, no sé hablar en castellano ya. Vale, y los papers. Ahora luego os dejaré todo esto en Twitter, porque es mucho. Esto es la falla de Corona, mi falla favorita de la vida. Pone, yo para ser feliz voy a un camión, yo para ser feliz quiero un camión. Soy un camión de Prosegur, que es una empresa que es el camión que lleva dinero. Hicieron cosas muy guays. Corona es la falla más interesante de Valencia. Y con esto estoy a vuestra disposición para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Muchas gracias. Bueno, mientras lo pensáis, espero que me hayáis visto en Twitter, pero tenemos estancias de investigación en DeepMind y hacemos investigación en estos temas muy a tope. Nos interesa muy fuerte. Hola, Mai. Hola. Enhorabuena por Merci. la charla. Estoy aquí, Hola. estoy aquí, en primera fila. Vale, enhorabuena por la charla. Hace no mucho estuve en una charla sobre la deontología o la tal que tiene que seguir la IA, ¿no? Y es verdad que todos los términos eran filosóficos y tal, sobre lo que tenemos que aprender mucho, ¿de acuerdo? Pero me voy a ir a algo un poco más práctico. Me ha llamado la atención cuando has hablado de las licencias y has nombrado otras licencias. Solamente quiero tu opinión. Si ya es difícil hacer que se respete una GPL porque cuando te la rompen te tienes que meter en muchos follones para que la respeten y al final pasas, imagínate una Hippocratic. Sí. O sea, cuéntame, ¿qué opinas? O sea, ¿qué se podría hacer para mejorar eso? Se puede hacer pocas cosas. Creo que lo que tenemos que cambiar es un poco la mentalidad. Igual no hay que compartir todas las cosas, porque nosotras estudiamos mucho el impacto que tienen los modelos y pensamos mucho tenemos un grupo que se dedica, que son filósofas que piensan en todas las implicaciones sociales y creo que las ingenieras tenemos que cambiar un poco la mentalidad de que compartir es la forma de compartir el modelo, compartir el software, compartir los pesos es la forma de avanzar la ciencia. Es que hay veces que publicar que estás trabajando en algo o como publicar el artículo ya le estás dando pistas a agentes que quieran hacer el mal de cómo se puede implementar. Hay veces que simplemente decir hemos hecho esto abre el camino de posibilidades, abre el imaginario para gente decir eso se podía hacer, por lo tanto lo voy a implementar yo.
Creo que hay que cambiar un poco la mentalidad. Creo que hay que plantearse mucho, mucho, mucho qué se comparte y cómo se comparte. Porque Hugging Face son la gente que hace Rail, que lidera Rail, y tuvo durante días For Champol, que es, además, el Model Card todavía está disponible. El Model Card es, claramente, mi objetivo es entrenar el modelo de lenguaje más tóxico. Pues eso. Se hizo, claro. Nosotras tenemos como muy claro que, por eso DeepMind quiere ir muy deprisa, porque queremos liderar y ser ejemplo de cómo hacer las cosas de manera ética. Yo te voy a dar mi opinión, solamente como humilde opinión, y creo que es que no solamente nosotros tenemos que cambiar la mentalidad, que también, pero por experiencia creo que eso no va a funcionar. Lo que tendría que cambiar es un poco la legislación. También. ¿De acuerdo? Claro, pero yo como... Porque la única manera es que nos obliguen a... Claro, pero yo como ingeniera no puedo cambiar la legislación. Puedo cambiar lo que hago con lo que investigo y cómo lo comparto. Pero sí. Siguiente pregunta, si queréis, levantar la mano y vamos repartiendo el micro y... Hola, muchas gracias por la charla. Te quería preguntar sobre los orígenes de los datasets. Comentabas, por ejemplo, con las presas que no daban permiso para que usaran sus fotos en el entrenamiento de modelos. Esto en relación con las inteligencias artificiales de creación y procesamiento de imágenes que han ido surgiendo este año, porque en las comunidades digitales de artistas ha sido muy polémico. Aparte por la implicación en las condiciones laborales y todo eso, es porque los artistas no han dado permiso para que se usen sus imágenes para todo ese corpus de datos y supone incluso una infracción de la propiedad intelectual y que también se puede extender a textos, traducciones, etcétera, en otros tipos de inteligencia artificial. Entonces te quería preguntar si en el mundo académico se está hablando de la propiedad intelectual, cómo afecta esto o aún no se le ha metido mano. Sí, bueno, yo estoy en la industria, pero estamos en una industria un poco rara, pero sí hablamos mucho del consentimiento entusiástico, además de las usuarias que dan sus datos y cómo estamos entrenando. Porque incluso aunque no demos, aunque hayan datos que no son personal identificables, hay muchas técnicas de ataque a los modelos en los cuales se puede extraer información de las personas. Y ahora te voy a hablar como artista. Creo que como artistas no tenemos nada que temer, porque el arte es otra cosa. Bueno, y creo que como ingeniera, los ingenieros tampoco tenemos nada que pensar, que temer, porque el arte es la pulsión interna de generar y hablar de nuestra situación, queremos comunicar, y eso es una cosa que creo que estamos todavía muy lejos en inteligencia artificial para hacerlo. Creo que siempre hará falta humanas para cosas que sean humanas críticas. ¿Te he respondido? Hola, maravillosa charla, imprescindible charla. Gracias. Sueño con ser tu pie de nota y por eso ocupo este pequeño espacio, perdón. Hoy, sobre todo lo que ha hablado Mai, hay aplicaciones de Python con librerías de Python que podéis usar. Hoy hay una charla que se llama Asegurando el tiro, intervalos de confianza para tus modelos de Machine Learning. Pausa dramática. Perdón. Salvemos los pingüinos con el Green Computing. Análisis de red del discurso de odio queerfóbico en Twitter. Esa es muy guay. Todas son muy iguales y esta más. Esa tengo muchas ganas de verla. Es súper de acuerdo. Ya me callo, perdón, pero recordaros que hay una charla hoy sobre explicabilidad local. ¿Cómo interpretó la predicción? Ayer hubo una charla de Nerea Luis sobre ética también. ¿La de Nieves? Y un taller, el primer día hubo un taller sobre exactitud con certidumbre, donde se explicaba cómo poner en práctica todo lo que ha explicado ahora Mai, y la charla de Nieves, por supuesto. Muchísimas gracias. A ti, pues vamos, maravillosa charla. ¿Me das un segundo antes de cerrar? Sí, bueno, si hay más preguntas, a tope. Quiero hacer un pie de página al final del todo.
¿Estamos? Vale. Me ha hecho mucha ilusión que me preguntéis mujeres porque además me habéis preguntado. Era con question mark al final. Y a mí me pasa mucho que yo trabajo, mi trabajo es esto, interpretabilidad. Y en las reuniones, aunque la mayoría de tech son hombres blancos, la mayoría de personas que trabajamos en esto somos mujeres, personas queer y personas racializadas. ¿Qué os pasa? ¿No os interesa estas cosas? No es responsabilidad nuestra arreglarlo todo. Lo arreglaremos lo que podamos, pero también es responsabilidad vuestra que hagáis vuestro granito. Y ya está, ya me callo. Muchas gracias. Gracias.